Se quemaban los pechos para combatir y eso las transformó en el terror de los griegos. Incluso rivalizaron con el mismo Hércules. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Y realmente existieron? Recientes hallazgos arqueológicos sugieren que tal vez estas legendarias guerreras sean más que un mito. Desde la antigüedad, las amazonas han fascinado la mente de cronistas e historiadores. Aunque ya sea varios siglos que, como los centauros, ninfas y otras criaturas de leyenda, se creían meras imaginaciones. Mujeres guerreras, temibles, símbolo de libertad y resistencia. Su historia se ha tejido entre mitos y leyendas. Los griegos las describían como feroces luchadoras de fuerza sobrehumana que vivían al noreste del Mar Negro, esclavizaban a los hombres, descartaban a los niños y quemaban sus senos. Pero, ¿qué hay de verdad tras estas historias? Podemos encontrar menciones a las amazonas en incontables esferas de la cultura griega, desde iconografías, pinturas, esculturas, muñecas con las que jugaban las niñas griegas, hasta la literatura, en poemas como los de Homero, e incluso escritos de historiadores y pensadores más reputados como Platón, Heródoto y Estrabón las mencionan. Aunque con distintos nombres, los griegos no fueron los únicos que parecen haberse topado con estas guerreras al norte del Mar Muerto, ya que existen múltiples relatos y menciones de encuentros con feroces guerreras a caballos en Persia, Medio Oriente, India, China, incluso en el Antiguo Egipto. Todos ellos coinciden en un grupo de mujeres amantes de la guerra, especializadas en el tiro con arco y la caballería, que solían subyugar a los hombres y vivían en una especie de orden matriarcal radicalizado, en el que los varones eran apartados y solo se utilizaban con fines reproductivos. Pero de donde más se nutre la leyenda de estas guerreras es de la mitología griega. Jasón y sus argonautas casi son acribillados por un huracán de flechas cuando se acercaron a sus territorios durante la travesía del Vellocino de Oro. Y reinas como Hipólita, que poseía el cinturón mágico de Ares, se las vio con Hércules en medio de sus famosos 12 trabajos. La historia cuenta que la novena tarea del héroe fue obtener el cinturón mágico que tenía Hipólita, el cual había sido obsequiado por Ares, el dios de la guerra y su padre. Hércules se citó con la reina para negociar y al parecer habían llegado a un acuerdo pacífico cuando Hera, la reina de los dioses, que lo tenía entre ceja y ceja a Hércules, disfrazada de amazonas, esparció el rumor que éste estaba planeando secuestrar a Hipólita, por lo que sin dudarlo lo asaltaron en su tienda y para cuando la trágica confusión se resolvió, Hércules ya poseía el dichoso cinturón y las amazonas que osaron enfrentarlo ya no poseían sus vidas. Algunas leyendas cuentan que incluso Hipólita murió en este incidente, pero la más popular es que lo sobrevivió. Lo sobrevivió, aunque solo para verse envuelta en otro incidente con los griegos, ya que Teseo, quien acompañaba a Hércules en sus componendas, parece que en medio de la lucha, medio que se enamoró, medio que raptó a Antíope, una de las princesas amazonas y hermana de Hipólita, y se la llevó a Atenas. Para los griegos se trató de una huida consensuada, para las amazonas un vil rapto. En cualquier caso, Hipólita reunió a sus tropas y se dirigió a Atenas para librar una nueva batalla contra los griegos y sus héroes, esta vez contra Teseo. A pesar de su fiereza, el saldo de las victorias de las amazonas contra los héroes griegos no es muy alentador, ya que nuevamente serían derrotadas, y se dice que Antíope moriría en la batalla, ya sea a manos de otra amazona, que previo retirada la atravesó con una flecha para evitarle el sufrimiento de una vida con sus secuestradores, o bien por haber luchado por los griegos enamorada de Teseo. En cualquier caso, Teseo sí tuvo un hijo con una amazona y uno famoso, Hipólito, y según esta historia, sería con Antíope, aunque otra versión dice que pudo haber sido con la misma Hipólita, enamorados durante los trabajos de Hércules. La última versión, y si esta es la última versión saliendo de la confusión, asegura que las amazonas nunca atacaron a Atenas, ya que conocían los sentimientos genuinos de Antíope por Teseo, pero que cuando éste la deshonró al casarse en segundas nupcias con Fedra, las guerreras se unieron bajo el liderazgo de la princesa para vengar la afrenta durante la ceremonia. Y es aquí que Antíope sí encontraría definitivamente su final a manos nada más y nada menos
ataques de su amado Teseo. Toda una tragedia griega. Otra célebre reina amazona fue Pentesilea, hermana por parte de Ares de Hipólita, aunque unas generaciones posteriores, que tuvo que luchar nada más y nada menos que con Aquiles en la guerra de Troya. No está clara la razón que empujó a Pentesilea a tomar parte por los troyanos, aunque las dos más populares se debaten entre verse motivada exclusivamente por su amor a la guerra o por un odio preservado hacia los griegos desde que estos habían asesinado a sus hermanas. Sea cual fuera el motivo, después de la muerte de Héctor a manos de Aquiles, los troyanos se encontraban devastados, temerosos tras sus muros, cuando Pentesilea, junto a una compañía de otras 12 amazonas, lideró un contraataque épico que hizo retirar a los griegos casi hasta la costa. Cuando Aquiles, que descansaba en su campamento, se percató de que sus hombres yacían en plena retirada, se apresuró a unirse a la batalla desconociendo qué calamidad podía haber cambiado las tornas al punto de encontrarse su bando en retirada. Más se sorprendió cuando vio pasar ante él una mujer a lomos de un enorme caballo, liderando la avanzada y dando caza a sus hombres como si de cerdos se tratara. Aquiles la enfrentó, convencido que si el mismo Héctor había mermado en su templanza ante su presencia, no había hombre en la tierra que no se acobardara frente a él. Y no se equivocaba, no había hombre, pero Pentesilea era una mujer. Y sin retroceder o vacilar, le arrojó una lanza que Aquiles apenas pudo desviar con su escudo, solo para ver cómo atravesaba a uno de sus compañeros. Pentesilea comenzó a lanzar estocada tras estocada, pero no en vano se enfrentaba al de los pies ligeros. Con singular destreza, Aquiles, entre admiración y desconcierto por tanta gallardía, se decidió a contraatacar. Pero Pentesilea era casi tan hábil como éste y desde su caballo incluso más. Aquiles pudo ver como una leve sonrisa se divisaba en el oculto rostro de la mujer, que mientras lo entretenía con estocadas, no se perdía de decapitar a los griegos que se le acercaban. Ya cuando hubo de tomar conciencia del adversario al que se enfrentaba, Aquiles se emparejó de frente a la amazona y al verse embestido por su caballo, se afirmó bajo la arena y en el momento justo atravesó al caballo con su lanza en el pecho hasta alcanzar el abdomen de su jinete. Se dice que cuando Aquiles, aún desconcertado por lo que había sucedido, le quitó el casco, quedó impactado por la belleza de Pentesilea, que era tal que, sumado a su destreza, debía ser la reencarnación de la misma Atenea, o Artemisa, o ambas. La impresión de la amazona en Aquiles fue de una magnitud que cuando vio a uno de sus hombres burlar su cadáver, lo decapitó con un silbido de su espada. Cuando todo culminó, con la misma hidalguía que trató a Príamo, preservó el cadáver de Pentesilea y lo entregó a las amazonas para que le rindieran los honores funerarios. De esta forma, las amazonas grabaron sus nombres en la historia y se volvieron inmortales. Sin embargo, los siglos y la historia comenzaban a olvidarlas cuando en 1542 los adelantados Francisco de Orellana y Gonzalo Pizarro, hermano menor del célebre Francisco Pizarro, mediante las crónicas escritas por el dominico Gaspar de Carvajal, dejaron constancia de haberse enfrentados a unas feroces guerreras especializadas en el arco que parecían comandar a los hombres de sus tribus. Este encuentro, durante la remontada de un serpentante río selvático de América, se dice sería el bautismo de este como el río Amazonas. Resurgía así la leyenda de las Amazonas, más aún cuando el mismísimo Cortés escribió al emperador Carlos I lo siguiente: se afirma mucho de haber una isla poblada de mujeres sin varón alguno, y que en ciertos tiempos van de la tierra firme hombres que con ellas han acceso, y si paren mujeres las guardan, y si hombres los echan de su compañía. Se trataba de la supuesta isla de Cihuatán, al noreste del Valle de México, la cual nunca fue encontrada. Los rumores acerca de haber encontrado a las legendarias amazonas se subsiguieron como incendios que se propagaban y se extinguían durante casi un siglo, hasta que nuevamente, tras no encontrar evidencia alguna de aquellas tribus, la historia se olvidó de ellas y las devolvió al ámbito de la fantasía. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos más recientes echan luz sobre la leyenda de estas misteriosas guerreras.
El territorio en el que los griegos solían ubicar a las amazonas era Escitia, una extensa región que abarca desde el Mar Negro hasta las estepas de Asia Central y limita con todos los imperios y pueblos mencionados que pudieron tener contacto con estas guerreras. Como su propio nombre lo indica, en estas tierras habitaban los escitas, un conjunto de tribus nómades que desde el siglo VIII a.C. y durante casi un milenio amenazaron y a menudo combatieron con el resto de sus vecinos, ya que toda su vida estuvo orientada a la guerra, la caballería y el arco. Como los escitas no dejaron ningún tipo de literatura, sabemos de ellos por medio de sus enemigos y con más certeza por la arqueología, que en las últimas décadas ha hecho importantes descubrimientos. Los hallazgos más sonados provienen de los kurganes, una serie de túmulos funerarios en los que se han desenterrado múltiples restos óseos, vasijas, armas y otros elementos rituales que nos hablan de sus costumbres, su cultura y su forma de vida en general. Este tipo de vestigio funerario no es poco habitual, pero lo que sí sorprendió a los investigadores fue descubrir una serie de kurganes en los que se encontraron exclusivamente mujeres, enterradas junto a sus caballos, sus armas y ataviadas en grandes lujos. Distinciones que en otras culturas y tribus nómades se solía reservar a los guerreros hombres. Además, muchas de ellas tenían en sus huesos cráneos rotos por hachazos, flechas incrustadas entre las costillas, húmeros e incontables falanges quebradas por lo que parecen ser golpes de mazos y espadas, lo que indica inequívocamente que estas mujeres eran guerreras de la más alta consideración entre sus pares y murieron o fueron heridas en batalla. Por lo que podemos decir que fue bastante probable que los griegos, como otros pueblos vecinos, tuvieran que enfrentarse a estas guerreras. Se suele creer que en una batalla cuerpo a cuerpo, un hombre llevaría la ventaja. Sin embargo, montadas a caballo y servidas de un arco, cualquier prejuicio respecto al combate queda rápidamente disipado, por lo que es más que probable que se tratase efectivamente de amazonas de temer. Porque es de esta habilidad para la monta de donde proviene también el término que se le adjudica a las jinetas mujeres, amazonas. Pero si a las jinetes se las llama así por ellas, ¿de dónde proviene su nombre? Pues existen varias teorías. La más probable, aunque menos lucida, refiere a que puede tratarse de una deformación de una voz escita, Hamasan, que significa algo así como guerrera. Y la otra y más popular refiere a una deformación de dos vocablos griegos, Mason, que a su vez deformado sería pezón, y Amazon, que es el prefijo de sin, por lo que serían las sin pezón. Todo esto devenido de la leyenda de que a estas de niñas se les quemaba una mama para atrofiar su crecimiento y de esta forma poder llevar un carcaj cruzado al galope con mayor comodidad, lo que las transformó en las jinetes amazonas por antonomasia. Si bien esto ha demostrado que la fisionomía de una mujer no tiene ninguna repercusión a la hora de masterizar el tiro con arco, es verdad que a caballo, ataviada con una armadura ligera, el carcaj y el arco cruzado, es posible que esta práctica les brindara algún tipo de comodidad. En cualquier caso, estas últimas teorías se alejan de los estrictos hallazgos arqueológicos y se nutren de la especulación. Lo mismo sucede con el mito del matriarcado radical, ya que en la mayoría de los kurganes, si bien se encontraron mujeres guerreras, estas estaban acompañadas de hijas, hijos, así como de otros hombres enterrados con los mismos honores. Sin embargo, que se tratase de dispersos grupos nómades, regidos por un sistema tribal y que existan kurganes exclusivos de mujeres, da rienda suelta a pensar que entre tanta variedad cultural, pudo existir alguno de estos grupos tribales que desarrollase una estructura matriarcal destinada específicamente a la guerra, como una especie de espartanas de los escitas que deslumbraron la imaginación de sus vecinos. Sea cual sea el caso, las amazonas, legendarias guerreras otrora olvidadas, vuelven hoy a la vida siendo mucho más que un mito.